Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Segunda de Pedro, capítulo 2, estuvimos hablando de estas herejías destructoras, de aquellos falsos profetas, mensajeros o maestros que están trayendo encubiertamente, o sea, fingido, estas herejías que llevan a la destrucción y que finalmente terminan negando al mismo Yeshua quien los había rescatado. Estamos hablando de personas que hoy están predicando, otros que, después que niegan a Yeshua también, pero téngase cuidado porque de repente puede estar escuchando a alguien así. Y luego dice que muestra ahí lo que es el juicio, como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, pero que hay algunos o un pueblo que se aflige y que a ese Él lo va a librar. Pero los injustos, los que están sin ley, serán echados en el castigo en el día del juicio. Entonces en el verso 10 dice, y mayormente, o sea, hay unos que todavía más, aquellos que siguen la carne, o sea, no caminan en el espíritu, sino que están buscando los deseos de este mundo, los placeres de la carne y no la voluntad del Eterno, que andan, dice, con un deseo de contaminación, despreciando someterse a Elohim, y imponen sus planes y voluntad de su vida, lo ponen primero. Entonces aquí dice, siguen la carne, aquel que sigue la carne se sirve a sí mismo y desprecia a Yeshua. Entonces dice que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí dice que ellos son atrevidos. Esta palabra es que son osados en su conducta, ya que se agradan a sí mismos y se atreven a esto. Y aún dice que son tan atrevidos que ellos hablan mal y dice que pronuncian juicio de maldición contra potestades superiores. Dice que no temen decir mal, son contumaces y realmente porque también buscan su propia gloria y se autoengañan a sí mismos. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Adón. Lo que pasa es que la mayoría de ellos se creen que son los ungidos, que tienen poderes. Y detrás de todo esto está el enemigo, el orgullo, la soberbia, la búsqueda de los placeres, la carne. Son usados como títeres del enemigo. Y hay muchos que caen allí, en esta mezcla. Por eso el abad dice, salid de Babilonia, salgan de todo sistema, vayan a las escrituras, prepárense. El verso 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si ustedes se fijan, dice que ellos nacieron para presa y destrucción. Y dice que morirán. O sea, son hijos de maldición. Lo dice el verso número 14. Vamos a leer el 13. Dice, recibiendo el galardón, o sea, el premio, la recompensa de su vida de injusticia. O sea, no practican la verdad, no practican la ley que es justa, es recta. Entonces dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Entonces, ¿qué están buscando? La vida, lo propio, lo de ahora. No es tan difícil saber quiénes son así. Recuerden que está hablando de personas que están entre nosotros, que están predicando, que están hablando este mensaje. No estamos hablando de gente que no predica de Elohim. Entonces tienen que prestar atención porque Él nos está advirtiendo. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. O sea, es evidente, si no los has visto es porque no has abierto tus ojos, pero están ahí alrededor de nosotros. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y recuerden que adulterio espiritual, aquel que ama más las cosas de este mundo, aquel que se deleita en las cosas y busca las cosas de la carne, la mentira, el engaño, el desvío, y dice que no se sacian de pecar. Pecado es transgresión de la ley. Y dice, seducen
a las almas inconstantes. Alguien que es inconstante es alguien que está en dos caminos, alguien que no está firme, sino que se tambalea. Entonces, aquel que no tiene una firmeza de corazón para servir, que se llena de la palabra, va a ser fácil de ser seducido por estos que se autoproclaman maestros, pastores, rabinos. O sea, no estamos hablando, vuelvo y repito, de gente que no predica. Estoy hablando de predicadores que van a seducir, que no se sacian de pecar, que estas almas inconstantes no pueden darse cuenta de lo que está pasando porque son inconstantes, están en dos caminos. Y dice, tiene el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto está tremendo. Hijos de maldición, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, todo lo que hacen es en su corazón la búsqueda de lo propio, de su propia gloria. No se someten a Yeshua, pero a la misma vez creen que tienen poder, que tienen revelación, que son los ungidos, que son los más maduros. Sin embargo, dice aquí que su corazón está habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuántos hoy, lamentablemente, están siguiendo hijos de maldición y lo tienen como sus pastores, sus rabinos, sus maestros? Y aquí nos está hablando de que son falsos, que hay mezcla, que son herejías destructoras, que van a terminar, hay muchos que ya negando al Mesías, y dice que ellos están reservados para el juicio. Sin embargo, fíjense que ellos afligen, ¿saben a quién? A los justos, a los que están en la presencia de Elohim, porque aquí está hablando de que estos injustos por sus acciones, Lot veía y escuchaba lo que hacía y eso lo llevaba en una oración, en un gemir, en unas lágrimas, en una aflicción. Y el Padre dice, yo a Lot y a los que son como Lot, yo los reservo y a los otros los entro en el día del juicio. Y dice que son animales irracionales, presa de destrucción, que van a perecer en su propia perdición. Amados, esto es un consejo para todos. No creamos que no la sabemos toda, seamos humildes. Vamos a la palabra, pidamos a Elohim que nos dé discernimiento. Dejemos de estar siguiendo a los hombres, porque hay muchos que se han dejado engañar, se han dejado seducir. Yo conozco personas que llegaron ya a negar al Mesías. ¿Por qué? Porque un día escucharon a uno de estos maestros y el Abba nos advierte. Los tiempos son peligrosos. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que entrar en la presencia de Él. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Siempre digo lo mismo. Busque de Él, porque veo demasiadas personas confundidas, como en la misma Babilonia. Y el Abba nos advirtió, salí de ella, pueblo mío, para que no te toque parte de esas plagas. Amén. El Abba les guarde y les bendiga.